10 minutos nos quedan para llegar a las 8 de la mañana. Gonza Rodríguez, como cada martes, ¿cómo andás? Muy buenos días, Charles. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien. ¿Todo bien? Vamos a hablar de Bitcoin. Vamos a hablar de Bitcoin porque el lunes por la madrugada, ¿no? ¿Qué pasó el lunes por la madrugada? Bitcoin no para de sorprender. ¿Le querés explicar a la gente qué es un Bitcoin? Algunos están amaneciendo y dicen, ¿de qué me estás hablando, querido? Bitcoin en realidad es un montón de cosas, pero lo que uno puede llegar a afirmar sin lugar a dudas, que fue lo que se tuvo en mente cuando se creó el Bitcoin allá por el año 2008, hay un fulano que nadie conoce, es un ser anónimo, Satoshi Nakamoto, en plena crisis de las hipotecas subprime, Claro. absolutamente descreído del sistema digamos, económico mundial tradicional de bancos como lo conocemos, y utilizando un poco de historia criptográfica, lanza un protocolo donde intenta crear una moneda digital. El Bitcoin, la particularidad que tiene con relación a otros criptoactivos es que nace para ser una moneda digital sin intermediación bancaria, o sea, que la intermediación sea únicamente entre personas, y bueno, a partir de ahí crea una tecnología muy relevante, que es la tecnología blockchain, que se basa en reglas criptográficas, es decir, que tiene un nivel de seguridad, te diría, absolutamente total. Por ahí en otro momento nos podemos tomar el tiempo de explicarlo porque es un tema muy complejo, pero tiene seguridad, tiene transparencia, porque vos podés ver la trazabilidad de cómo van sucediéndose las diferentes transacciones, y lo más importante es que no hay intermediarios, es decir, no tenés, en principio, tenés un muy bajo costo de intermediación, de lo que se llaman costos de transacción, entre las operaciones que se realizan con Bitcoin. Ahora, Porque es una unidad que se transacciona a nivel estrictamente digital. No es que tenés ni un papel, ni un pagaré, ni un bono que valide nada. que vos tenés el equivalente a X unidades digitales, sino que, nada, va de mano en mano, pero meramente a través de plataformas de este tipo. Sí, de hecho hay como una frase muy reconocida que el propio Satoshi Nakamoto dice precisamente en el paper, que es: si tenés las claves o si tenés las llaves, tenés un Bitcoin. El Bitcoin en realidad es un código. Claro. Es lo que se conoce como un hash, ¿no? Compuestos por claves públicas y claves privadas, por eso toda la base criptográfica, pero en realidad es un bit, un dato. Bien. Que obviamente se va transaccionando a partir de esta combinación de claves públicas y privadas, y hace que un Bitcoin, en definitiva, pase de mano en mano. Claro. Digamos, si uno lo hace, si lo emula en términos analógicos. El tema es que Bitcoin ayer por la madrugada alcanzó el valor de $123.104. El que tenga un código, también digamos, como pasa con toda unidad financiera, fue adquiriendo una fraccionalidad, es decir, se fue partiendo y se podía vender fracciones, se puede, digo, vender fracciones infinitesimales, me parece. Los satoshis, lo que se conoce como satoshis. Pero bueno, esto, reitero, no deja de sorprender y dispara un montón de análisis. Ten en cuenta que la primera transacción, lo hablábamos fuera del aire, la primera transacción de Bitcoin se realizó el 22 de mayo del año 2010, es decir, 2 años después de que Satoshi Nakamoto en octubre del 2008 lanza a la red, a un foro que había muy pocas personas, dice: estoy creando esta moneda digital. Recién en mayo del 2010 se hace la primera transacción, que se compran 2 pizzas por el equivalente a $41. ¿Cuánto pagaron por esas 2 pizzas? 10.000 bitcoins. Estamos hablando de aproximadamente $1.200.000 actuales, según la cotización que pasó el lunes por la madrugada. Yo te he contado fuera de aire, en el 2014, en octubre de 2014, yo fui a cubrir a Escocia, a Edimburgo, el referéndum independentista de Escocia, y me alojé en la casa de un chico marplatense, al que no volví a ver, que era medio hacker, divino, y me hablaba él de Bitcoin 2014, yo no sé ni de qué me hablaba. Desde entonces yo no supe más nada de él. He rogado que ese chabón en aquel momento, además de hablar del Bitcoin, hubiera comprado 10, 15, valía $300, pero se gastara $3.000, $4.000 y que hoy sea millonario, que hoy tenga un palo, porque la verdad me hablaba a mí de ciencia ficción, de este chabón está totalmente si soplado. Pasó a la acción, hoy es sí, millonario, sí. sin Bueno, lugar, lo deseo de corazón. sin lugar a dudas. Pero bueno, en realidad este máximo histórico se inserta en un momento muy particular. Ayer comenzó lo que se conoce como Crypto Week en Estados Unidos. Desde hace un tiempo, bueno, de hecho, la presidencia de Trump, recordemos que los hijos de Trump tienen una empresa de criptoactivos, pero Trump se mostró favorable para el desarrollo de las criptomonedas, en particular lo que se conoce como stablecoins,
Y códigos de ética, abstenerse, ¿no? Códigos de ética, absolutamente abstenerse, pero hoy por hoy se están discutiendo una serie de leyes que darían un marco de claridad para el mundo cripto. Eso obviamente potencia a los inversores, siempre cuando hay claridad, un mercado estable, suelen subir este tipo de activos que son extremadamente volátiles. Digo, lo que estamos hablando obviamente no es absolutamente consejo de inversión ni nada nada que se le parezca, pero bueno, hay dos leyes que se están discutiendo, una que tiene que ver cuál es la naturaleza jurídica en realidad del Bitcoin y de otros criptoactivos. Ahí hay una discusión si en realidad son valores o si son commodities. La posición mayoritaria del Senado americano se inclina por esta última opción, es decir, equiparar el Bitcoin a un commodity. Una materia prima. Petróleo. Bueno, de hecho, al Bitcoin se lo compara mucho con el oro digital, por el tema de cómo se va emitiendo, cómo se va descubriendo o emitiendo nuevos Bitcoin al mercado a partir de esta figura que son los mineros. Y por el otro lado, también la segunda ley es Clarity, que lo que busca es ver quién tiene jurisdicción por si hay algún conflicto vinculado con Bitcoin. Y ahí está la discusión si la SEC, es decir, lo que sería acá el equivalente a la Comisión Nacional de Valores, es quien tiene que investigar este tipo de conflictos que se generen. Ten en cuenta que la Comisión Nacional de Valores, la SEC americana, es mucho más potente que lo que es la Comisión Nacional de Valores argentina. De hecho, tiene posibilidades de hacer investigaciones penales. Lo estamos viendo en un caso que nos toca muy de cerca, que es el caso Libra acá en Argentina. O si lo puede, o si esos conflictos pasan por otro sector de la organización gubernamental norteamericana, que en realidad es lo que los inversores están buscando. Ahora, por otro lado, Bitcoin también es el valor que más subió en la historia de la humanidad. Entonces acá empezás a trastocar un poco las reglas de la economía o incluso las reglas de cómo construyen patrimonio las familias. O sea, hoy tenés a los nietos que le están diciendo al abuelo o al bisabuelo italiano que vino del barco, que construía, que trabajaba la tierra, decir, no, mirá, comprate un Bitcoin, quedate sentado, que de acá a un tiempo vas a ganar. O sea, en los últimos años estoy hablando de que Bitcoin ganó el 500% en dólares. O podés quebrar. En cuestión de 10 minutos. Es una locura. Pero bueno, si uno ve la evolución que ha tenido Bitcoin desde el año 2008 hasta este presente del año 2025, las diferentes vicisitudes que sucedieron en el año 2014, de hecho se atacó al exchange, digamos, el exchange es un intermediario que custodia los Bitcoins o que custodian criptoactivos, para explicarlo muy sencillamente. Hubo un ataque coordinado de ciberdelincuencia, capturaron lo que en aquel momento era el 70% de la base monetaria de Bitcoin y Bitcoin sobrevivió. Y tuvo picos y tuvo bajas, pero Bitcoin sigue ahí y minuto tras minuto, día tras día, parece que no para de sorprendernos. Bien, naturalmente esto tiene que ver con una inercia de la época, imagino, de la intangibilidad de cosas como estamos viendo vinculadas a la inteligencia artificial, ¿no? El criptoactivo me parece que acompaña de vuelta un viento de época que en términos de cosmovisión será pero imposible de racionalizar, por ejemplo, para gente más grande, como vos planteabas, que el nieto le hable al abuelo que prefiere tener el pagaré o el canuto incluso, si tenés un canuto, porque esa es también otra cosa que hay que decir. Pero bueno, súper interesante, es parte del futuro. Creo que el futuro también inmediato dirá si es una moda o una cosa pasajera. En este caso ya estamos hablando de un fenómeno que tiene casi 20 años, que naturalmente hay que prestarle atención. Y de hecho, hoy hablábamos de la cotización del dólar, hablamos del oficial, del paralelo, de los financieros, y empieza a aparecer el dólar cripto como una de las referencias, como para tratar de mirar un poquito al futuro, que es lo que tratamos de hacer en estas columnas de martes, de la que yo me voy cada vez más asustado y más preocupado. Gonza, nos reencontramos el martes que viene. Hasta el martes, chao. Gracias.